Antes de que te cuente esta historia, quiero hacerte una pregunta sencilla pero incómoda. Si te enamoraras de alguien que vive gracias al corazón de la persona que perdiste para siempre, ¿lo llamarías amor o traición? Y otra cosa más importante todavía, ¿cómo sabrías que lo que sientes es real y no solo una obsesión con el pasado? Quédate conmigo porque eso es justo lo que le pasó a Clara, y su forma de salir de ese hilo tal vez no te guste, pero te va a hacer pensar mucho más de lo que esperas. La historia empieza en un restaurante bastante normal, ni caro ni barato, con mesas demasiado juntas como para tener secretos. Clara está sentada frente a un hombre que se llama Leo, y desde fuera parecen una pareja más cenando un martes cualquiera. Él habla y se ríe, y cada vez que se emociona se toca el pecho de forma inconsciente. Ella finge que escucha, pero en realidad está pendiente de otra cosa muy distinta, está pendiente de los latidos. En medio de la conversación su móvil vibra sobre la mesa. Es un mensaje de la madre de su marido muerto. Todavía no han pasado 2 años y ya estás saliendo con alguien. A esto lo llamo traición. Clara baja la pantalla del móvil como si quemara. Levanta la vista y ve a Leo sonriendo y hablando de su segunda oportunidad en la vida sin imaginar nada. Él le dice que a veces todavía se despierta sobresaltado pensando que el corazón se va a parar de nuevo. No te voy a mentir, sigo teniendo miedo de quedarme sin tiempo otra vez. Clara sonríe con educación, pero por dentro la frase le atraviesa como un cuchillo. El tiempo de su marido se acabó de golpe para que él estuviera ahí sentado vivito y hablando de miedo y segunda oportunidad. Lo que Leo no sabe, mientras bebe un sorbo de vino, es que ese corazón que late dentro de su pecho fue de un hombre llamado Daniel. Y Daniel era el marido de Clara. Aquí podríamos parar el vídeo y ya tendrías material para discutir toda la noche. Pero te voy a contar cómo se llegó a esta cena, porque nada de esto pasó de un día para otro. 1 año y algo antes de esa cena había lluvia un domingo tonto y un semáforo en ámbar. Daniel conducía el coche de siempre, llevaba la radio puesta y estaba enviando un mensaje de voz cariñoso. Llego en 15 minutos, llevo helado y vemos algo en el sofá. El mensaje nunca llegó a reproducirse en el móvil de Clara. Un camión frenó tarde, un par de centímetros de metal se clavaron donde no debían y todo se decidió en menos de un segundo. En las noticias fue solo una línea más, un accidente de tráfico sin nada especial. Para Clara fue el final del mundo tal y como lo conocía. En el hospital los médicos se movían deprisa, mientras ella intentaba entender palabras que se mezclaban unas con otras. Hubo un momento en el que alguien se acercó con un papel en la mano y una voz profesional. Su marido estaba registrado como donante de órganos. Necesitamos su firma para poder continuar. Clara agarró el bolígrafo como si fuera automático. Firmó sin pensar demasiado, porque cuando el suelo se abre bajo tus pies no te paras a leer la letra pequeña. Días después, un médico le dijo la frase que suena muy bien en las campañas de la tele. El corazón de Daniel ha salvado una vida, puede sentirse orgullosa. Orgullo es justo lo que ella no sintió. Sintió rabia, sintió injusticia, sintió que alguien había jugado a la ruleta con el cuerpo de Daniel y ella no había sido invitada a la partida. Porque sí, una vida se salvó, pero no era la de Daniel. Durante meses todo el mundo le repetía los mismos consejos reciclados. Tienes que seguir adelante. Eres joven, te hace tu vida. Esas frases que se dicen cuando uno no sabe qué decir pero quiere sonar útil. Por fuera Clara hacía lo que tocaba. Volvió a su trabajo de enfermera, sonrió cuando tenía que sonreír y lloró cuando estaba sola. Por dentro, sin embargo, había una frase que no dejaba de darle vueltas. Alguien en alguna parte está vivo con el corazón de Daniel. No sabía nombre, no sabía cara, no sabía nada. Solo tenía esa imagen pegada en la cabeza, un desconocido respirando con el motor de su marido dentro del pecho.
Cuanto más lo pensaba, más injusto le parecía todo el sistema entero. Y aquí entra en juego la suerte, o mejor dicho, la mala suerte bien organizada. Un día en el hospital hubo un cambio de turno. Un correo llegó a la bandeja equivocada. En la planta de cardiología faltaba gente para un grupo de apoyo a pacientes trasplantados y alguien pensó en ella. La coordinadora le habló con tono amable. Clara, como enfermera y como viuda puedes ayudar mucho a los pacientes que han pasado por un trasplante. En voz alta, Clara dijo que sí, que le parecía buena idea. En su cabeza sonó otra cosa distinta. Un grupo de trasplantados significaba una cosa muy concreta, una lista de personas que quizá pudieran tener el corazón de Daniel. Te parecerá morboso, y puede que lo sea, pero la mente no siempre juega limpio cuando estás roto. En ese grupo es donde Clara escuchó por primera vez el nombre de Leo. Era una sala pequeña con sillas en círculo y café malo en un termo grande. Había varias personas hablando de medicación, de miedos y de revisiones médicas. En una esquina, un hombre de 30 y tantos años miraba el suelo y movía las manos con nerviosismo. Soy Leo, me trasplantaron el corazón hace 14 meses en este mismo hospital. Clara levantó la vista de las fichas que estaba ordenando. La fecha, el hospital, la edad, todo encajaba con una precisión casi obscena. No sabía al 100% que fuera el receptor del corazón de Daniel, pero su instinto ya había decidido que sí. Cuando Leo empezó a hablar, el estómago de Clara se tensó aún más. Se supone que debería estar todo el día dando las gracias por estar vivo, pero a veces pienso en la gente que se quedó sin órgano por mi culpa y se me hace un nudo aquí dentro. La sala se quedó en silencio un momento. Algunos asentían con comprensión, otros miraban al suelo. Clara sintió un tipo raro de rabia. Desde su punto de vista, Leo estaba vivo porque Daniel había muerto en un semáforo tonto, y ahora, él se quejaba de nudos en el pecho. Aún así, cuando la reunión terminó, se acercó a él con la voz más profesional que pudo. Le dijo que trabajaba como enfermera, que si necesitaba resolver dudas podía contar con ella. Gracias de verdad. Sigo sin entender por qué sigo yo aquí cuando muchos se quedaron en el camino. La frase se le clavó a Clara con una mezcla de placer y dolor. Era la primera vez que oía a alguien del otro lado de la historia decir algo parecido a lo que ella pensaba cada noche. A partir de ahí comenzaron los pequeños acercamientos, esos pasos que tú y yo conocemos muy bien porque se parecen mucho a cuando empiezas a escribir a alguien que no deberías escribir. Primero fueron mensajes sobre pastillas y revisiones, nada sospechoso. Luego cafés rápidos después de las sesiones. Más tarde charlas cada vez más largas en las que hablaban de muchas cosas menos de lo importante. Leo le contó que antes del trasplante vivía como si nunca fuera a pasarle nada grave. Dejaba trabajos a medias y relaciones a medias, todo a medias porque pensaba que siempre habría tiempo para arreglarlo. Ahora vivía con la sensación constante de estar gastando una vida que no era del todo suya. Clara escuchaba en silencio con esa mezcla de ternura y rencor que es tan humana y tan peligrosa. Había noches en las que ella se metía en la cama y buscaba su nombre en redes sociales. Veía fotos de antes de la enfermedad, fiestas, viajes, playa, risas. Se le encendía la rabia. Pensaba que Daniel no tuvo tantas oportunidades de jugar con la vida. Pero luego encontraba un video de Leo ya enfermo hablando de su miedo a no llegar al siguiente mes. Lo peor no es tener miedo de morir, sino sentir que vas a desaparecer sin haber hecho nada que tenga peso de verdad. Esa confesión le bajaba el odio y le subía algo distinto, algo más peligroso que el odio, la empatía. Entre conversación y conversación aparecieron chistes compartidos. Él bromeaba con su cicatriz en el pecho. Parezco un muñeco preparado a toda prisa por un dios con mala letra. Ella soltó una risa que no esperaba. Era la primera vez en mucho tiempo que reía por algo que no fuera puro cansancio. Un día él confesó algo
que a Clara casi le hace perder la compostura. Suena raro, pero a veces siento que mi corazón va por libre como si se emocionara con cosas que mi cabeza todavía no ha entendido. Clara le respondió con una frase ligera, pero el corazón se le salió de sitio. Dijo que tal vez los corazones tienen memoria y sonrió. Por dentro estaba pensando en Daniel de forma tan intensa que casi se mareó. Este es uno de esos momentos en los que tú como espectador igual quieres gritarle que pare. Que se aleje, que no juegue con fuego, que está mezclando duelo y deseo. Pero la realidad es que cuando estás en medio no ves el fuego, solo ves la luz. La línea se cruzó del todo una noche de lluvia. Leo tuvo un ataque de ansiedad y la llamó. No quiero ir a urgencias otra vez, pero siento que el corazón se va a salir del sitio. Clara fue a su casa casi sin pensarlo. Le ayudó a respirar despacio, le tomó el pulso y esperó a que el ritmo se calmara. Cuando el pecho de Leo empezó a latir de forma más tranquila, los dos se quedaron muy cerca mirándose sin saber qué hacer con tanta cercanía. El beso llegó como llegan estas cosas, sin mucha lógica pero con mucha urgencia. Y sí, hay que decirlo por más incómodo que sea. Cuando Clara besó a Leo, no solo besó a Leo, también besó el recuerdo de Daniel que ella sentía escondido en ese pecho. Volvió a casa con los labios temblando y la cabeza hecha un caos. Justo al entrar le llegó un audio de su suegra. Espero que sigas honrando la memoria de mi hijo y no malgastes la vida que él te dejó. Clara escuchó la frase mirando al techo y pensó que si la mujer supiera la verdad, no tendría palabras suficientes para insultarla. A partir de esa noche, el vínculo con Leo cambió de forma silenciosa pero clara. Ya no eran solo enfermera y paciente. Tampoco eran solo amigos. Eran dos personas agarrándose la una a la otra para no hundirse en la culpa y usando el cuerpo del otro como salvavidas. Mientras tanto, el mundo exterior seguía aplicando sus reglas de siempre. En el hospital, alguien no destruyó un documento como debía. Un papel que tenía que estar tachado dejó ver un nombre. Ese nombre llegó a los ojos equivocados, los ojos de la madre de Daniel. La mujer no tardó en hilar los detalles. Fecha del accidente, fecha del trasplante, edad del receptor, nombre del hospital. Y una conclusión que le quemaba la garganta. Ese hombre que vivía con el corazón de su hijo estaba pasando tiempo con su nuera. Primero escribió un mensaje lleno de veneno contenido. Sé quién eres, sé de dónde viene ese corazón y quiero verte cara a cara. Leo aceptó confundido y con una educación casi automática. Por supuesto, podemos hablar cuando quiera. No sabía que iba a entrar en una tormenta. El encuentro fue en una cafetería cerca del hospital. La madre de Daniel llegó con los ojos inflamados de tanto llorar pero la espalda muy recta. Leo se levantó para saludarla sin saber dónde meterse las manos. El corazón que llevas dentro del pecho no es un regalo ni un milagro. Es el cuerpo de mi hijo muerto. Leo se quedó sin aire unos segundos. Había imaginado esa conversación muchas veces, pero nunca con esa dureza. Y como si no fuera suficiente, mi nuera está jugando a enamorarse del hombre que late con el corazón de Daniel. El mundo se le dio la vuelta. Descubrió en la misma frase que su corazón era de un hombre concreto y que Clara lo sabía desde hacía tiempo. Ella lo sabía desde el principio. La mujer asintió con odio. Y aún así siguió acercándose a ti. Imagina ese golpe. Necesitas un corazón prestado para seguir vivo, y de pronto te das cuenta de que quizá la persona que te acompaña está agarrada más a la historia del donante que a la tuya propia. Después de aquella reunión vino lo que siempre viene cuando mezclas dolor humano con redes sociales. La madre de Daniel contó su versión de la historia en un grupo de apoyo para familias de donantes. Alguien copió el relato, lo publicó de forma anónima en un foro y alguien lo llevó a una cuenta de chismes. El titular era tan jugoso que casi se escribía solo.
viuda, se enamora del hombre que lleva el corazón de su marido. Los comentarios no tardaron en explotar. Gente llamándola monstruo, gente diciendo que era una historia romántica torcida, gente usando la palabra karma como si fuera una herramienta de jardinería. Clara se enteró de todo de la peor manera posible cuando Leo la llamó con la voz cortada. Necesito saber si es verdad que sabías que este corazón era de Daniel desde el principio. Ella guardó silencio un segundo demasiado largo, y en el silencio estaba toda la respuesta. Dime que al menos te enamoraste de mí, y no solo de él. Clara abrió la boca, pero las palabras no le salieron como quería. No sé separar dónde empieza uno y termina el otro. No era la respuesta correcta. Tal vez tampoco había una respuesta correcta en esa situación, pero esa desde luego era la más dolorosa. Después vino la caída. La familia de Daniel dejó de hablarle. En el hospital muchos la miraban con curiosidad morbosa. En internet era el chiste del mes. Ella intentó desaparecer. Bajó la persiana de su vida social, dejó de salir, dejó de participar en el grupo de apoyo, y redujo todo a ir y volver del trabajo. Por dentro se repetía una idea muy simple. Quizá la forma de arreglar el desastre era renunciar a todo, renunciar a Leo, renunciar al amor, renunciar a cualquier cosa que se pareciera a una segunda oportunidad. Pero la vida tiene la mala costumbre de seguir empujando incluso cuando tú te quieres quedar quieto. Un día, en el hospital, Clara tuvo que pasar por un pasillo que normalmente evitaba. Era el pasillo de las fotos. Una pared llena de caras de donantes y receptores con frases bonitas debajo. Sonrisas congeladas en carteles que decían cosas como "Gracias por mi nueva vida". Clara se quedó parada sin poder avanzar ni retroceder. No había fotos de Daniel en esa pared, y por supuesto tampoco había fotos de ella. No encajaba en ninguna categoría de ese mural. Mientras estaba ahí clavada, escuchó una voz detrás de ella. No me miran como a un milagro solo aquí. Se giró despacio y vio a Leo. Estaba más delgado que antes, con ojeras profundas y una expresión cansada. En otros sitios también me miran como si fuera un ladrón de vidas. Ninguno de los dos sabía muy bien cómo empezar, pero alguien tenía que decir algo. No estoy aquí para pedirte perdón ni para que me perdones. Leo respiró hondo. Yo tampoco estoy aquí para hacer de juez. Se quedaron en silencio, un momento, habiendo dicho, en realidad, algo muy importante. Ninguno de los dos sabía cómo vivir con lo que había pasado, pero los dos estaban cansados de dejar que la culpa tomara todas las decisiones. No puedo cambiar que tenga el corazón de Daniel. La frase salió tranquila, sin dramatismo forzado. Lo único que puedo elegir es qué hago con esta vida y con lo que queda de ella. Clara sintió que por primera vez alguien decía en voz alta justo el núcleo del problema. Yo tampoco puedo cambiar que lo perdí. Lo dijo sin lágrimas por fuera, pero con muchas por dentro. Lo único que puedo decidir es qué hago con ese vacío. No hubo abrazo épico ni beso de película en ese pasillo con luces frías. Lo que hubo fue algo más raro y más útil, una decisión compartida. Decidieron que no iban a fingir que todo era romántico. Tampoco iban a aceptar el papel de villanos en la historia que Internet estaba escribiendo. Querían transformar ese desastre en algo que al menos tuviera sentido para otros. De ahí salió la idea de una fundación con el nombre de Daniel. Un espacio para hablar sin filtros de todo lo que la propaganda de los trasplantes no cuenta. La culpa del que vive, la rabia del que dona, la envidia del que se queda sin órgano a tiempo. Trabajar juntos no arregló la historia de amor de manera mágica, pero les dio una dirección hacia adelante. Su relación siguió con muchas dudas y muchas conversaciones incómodas. Hablaron de Daniel cuando hizo falta sin convertirlo en un tema prohibido. Hablaron de sus miedos sin usarlos como arma arrojadiza. A veces discutían y se alejaban.
A veces se acercaban y encontraban momentos de calma real que no venían de la culpa sino de la conexión. No era un cuento de hadas, pero era una vida vivida de forma consciente. La familia de Daniel nunca se volvió fan de la relación. Algunos miembros siguieron viéndolos como una falta de respeto para siempre. Otros con el tiempo aceptaron colaborar con la fundación a distancia, sin abrazos ni fotos juntos, pero con un mínimo de respeto. Y ahora volvemos a ti. A esa pregunta del principio que quizá te ha estado rondando mientras escuchabas todo esto. Si te tocara vivir algo parecido, ¿elegirías romper la baraja indignado o intentarías jugar la mano que te ha tocado de la forma más honesta posible? Nadie nos pregunta antes de darnos una vida injusta. Lo único que podemos elegir es qué hacemos con esa injusticia. Esa es la pequeña moraleja escondida en toda esta historia. La suerte no es justa, el destino no es elegante, y la vida no sigue un guión limpio. Lo único que habla de quién eres de verdad son las decisiones que tomas después del golpe. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias de corazón porque sé que no es una historia cómoda. Te agradezco de verdad que hayas escuchado hasta el final, que te hayas dejado tocar un poco por esta mezcla de amor, culpa, rabia y ganas de seguir vivos. Si este relato de oro y espinas te ha hecho pensar aunque sea un poco, te invito a apoyar el canal con un me gusta. Si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. Me encantará leer tus opiniones en los comentarios. Dime de qué lado estás, qué habrías hecho tú en el lugar de Clara o de Leo. Si quieres apoyar nuestro trabajo de forma más directa, puedes hacer una pequeña donación usando el código que ves en la esquina inferior derecha del vídeo o el enlace que está en la descripción. En esa misma descripción encontrarás enlaces a otras series del canal con historias muy distintas pero igual de intensas. Gracias por compartir este rato conmigo, gracias por atreverte a mirar de frente estas partes incómodas del corazón humano. Te espero en el próximo video de Oro y Espinas, donde seguiremos entrando en la oscuridad, no para quedarnos ahí sino para entender un poco mejor quiénes somos.